El Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Es un gran privilegio que Dios nos da, nos permite una mañana más poder despertar, poder sentir su amor, su providencia, cómo Él nos ha guardado esta semana, cómo nos ha provisto y cómo nos ha puesto en nuestro corazón el poder querer y hacer su voluntad. Felicitamos a los padres que están en esta mañana acá. Hoy es el Día del Padre en Estados Unidos, ¿verdad? Mañana es en El Salvador, pero es un privilegio el que Dios nos ha dado, el poder ser papá. El poder ser papá es un regalo de parte de Dios, y la Biblia nos dice de que es una herencia que Dios da a cada hombre, a cada mujer, el privilegio de poder tener hijos, de poder criarlos, de poder instruirlos, más que nada poderles enseñar, como una alabanza que cantamos que dice que es de mucha alegría cuando un niño canta, pero es de mayor alegría cuando se le va enseñando el camino del Señor. Así que felicidades, papá, de los que ya experimentaron esa experiencia tan bonita de parte del Señor. De parte del Señor. No es mucho como cuando el Día de la Madre, ¿verdad? El Día de la Madre es mucha más alegría, muchas más, las tiendas están llenas del Día de la Madre. Mi esposa fue a buscar unos adornos, dice que solo como 2 adornos estaban en una esquina para el Día del Padre. Una hermana mandó una imagen ahí de un gran pavo para el Día de las Madres y una sopa de lo que nosotros le decimos sopa de pata para el Día del Padre, ¿verdad? Las patas y todo, es bien diferente y la expresión para las madres, pero siempre para un padre como para una madre es un gran privilegio y un gran regalo de Dios. Dios lo concede, así que debemos de sentirnos contentos, papá, por el gran regalo que Dios nos ha permitido. Esta mañana vamos a ir al Salmo 119, al versículo 137. Ya casi vamos terminando este Salmo, de leerlo en estos domingos. Salmo 119, el versículo 137. ¿Lo tienen? Amén. Lo leemos. Me sigue ustedes con la vista, yo lo leo. Dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Amén. Qué bonito salmo, hablando siempre de la palabra del Señor, de lo importante que es la palabra del Señor para cada uno de sus hijos. Vamos a orar. Padre, buen Dios, gracias, oh Señor, por una mañana más, Señor, que nos permite poder despertar y poder, Señor, darnos cuenta que su amor ha estado ahí con nosotros. Gracias, oh Señor, por que nos permite, Señor, el poder sentir la necesidad, Señor, de poder buscar de usted, Señor, en horas tempranas del día domingo, Señor. Señor, gracias porque ha sido solamente por su poder, por su soberanía, Señor, que usted nos ha permitido el poder conocer de su palabra. Ahora, Señor, le doy gracias también por la vida de los hermanos que están acá reunidos en esta mañana. Gracias por su vida, por permitirles estar acá. También, Señor, por los hermanos que no han venido, la familia Benalcázar, Señor, que anda afuera, Señor, que sean guiados con su poder, guardados con su poder. Y también aquellos hermanos que no están por cualquier razón, Señor, sean guardados y guiados, Señor, por su poder. Que esta mañana los que estamos reunidos podamos cantar, Señor, con alegría, podamos cantar con regocijo, podamos cantar con un entendimiento, Señor, de lo que estamos cantando, sabiendo, Señor, que lo hacemos para usted, por aquello que usted ha hecho por nosotros. Glorifíquese también en el momento que abriremos su palabra, que haya reverencia,
Que haya regocijo, Señor, al saber que vamos a estudiar su bendita, perfecta palabra. Quédese con nosotros, Espíritu Santo, en este lugar, y que lo que cantamos sea verdad, que usted está en este lugar y que por eso hay regocijo, Señor. Gracias, oh Señor, Padre eterno, porque por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador, ahora nosotros podemos cantar con libertad. Gracias, oh Señor. Amén. Gálatas capítulo 3, hermanos, vamos a Gálatas capítulo 3 para poder continuar con nuestro estudio de la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 3. Vamos a ver desde el versículo 6, nos quedamos en el versículo 5 y vamos a ver el versículo 6, a ver hasta dónde podemos llegar con este texto. Vamos a orar. Señor, gracias, oh Señor, nuevamente por darnos la oportunidad de poder abrir su palabra en este momento. Señor, gracias porque es usted, Señor, el que ha hecho una obra en nosotros para que podamos ser iluminados y podamos entender lo que su bendita palabra nos enseña. Ahora el Espíritu Santo, Señor, le suplicamos que el Espíritu Santo haga una obra para que esta palabra pueda caer, Señor, en una tierra fértil, para que podamos dar frutos, Señor, conforme a su voluntad. Que podamos, Señor, nosotros poder hacer su voluntad, poder vivir un evangelio bajo su justicia que usted nos ha dado, no por obras, Señor, sino bajo esa fe, Señor, esa justicia imputada a cada uno de sus hijos. Ayúdeme a mí a exponer su palabra correctamente. Ayúdeme, Señor, a exponerla como se debe de exponerla, que pueda yo hablar lo que está conforme a su voluntad, no conforme a mi corazón, no conforme a los pensamientos de los hombres, ni tampoco para agradar a un hombre, sino solamente para agradarlo a usted. Se lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos en el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos viendo la carta a los Gálatas y la estamos aplicando a nuestro diario vivir, a lo que nosotros estamos enfrentando como iglesia, hablando nosotros, hablando toda la iglesia que todavía está luchando por la sana doctrina
la iglesia que todavía está luchando por la sana doctrina, no estoy hablando de perfección, sino estoy hablando de lo que es aquella iglesia que se apega a lo que es la palabra del Señor, aquella iglesia que lucha por todavía mantener la regla de autoridad, que es la palabra del Señor, el fundamento de los apóstoles, que es Cristo. No hay otro fundamento más que Cristo. Entonces, hemos estado viendo cómo la iglesia en los Gálatas fue invadida. Fue como lo que sucedió, lo que el apóstol Pablo, en aquella despedida, en el libro de los Hechos, él dijo que a los hermanos que no volverían a ver su rostro, y les advirtió también que de entre ellos mismos, de ahí en medio, se levantarían hombres como lobos que tratarían de hacer pedazos a la manada. Y no habló de algo físico, sino de algo espiritual, de destruirlos, de despedazarlos espiritualmente para llevarlos al engaño, para llevarlos al error. De eso estaba hablando el apóstol Pablo, y luego las iglesias comenzaron a experimentar esto. Por ejemplo, Timoteo, la iglesia donde Timoteo predicaba, tuvo que escribir 2 cartas al apóstol Pablo y exhortar a Timoteo, al joven pastor, de que debía de mantenerse firme y defender aquella obra que se le había dado. A Timoteo se le mandó para que corrigiese lo que estaba mal, y estaba enfrentando tanta ataque a Timoteo que el apóstol Pablo tuvo que exhortarlo, diciéndole que nadie tenga en poco tu juventud, aviva el fuego que hay dentro de ti, pelea la buena batalla, lucha, Timoteo. Y también le escribió a Tito, al joven pastor Tito también, diciéndole que tenía que reprender con toda autoridad porque se habían infiltrado hombres que estaban dañando la iglesia. Eso sucedió también en los Gálatas. En los Gálatas no sabemos quién estaba en ese momento como ministro, pero tenía que haber alguien, y entonces el apóstol Pablo escribe esta carta en una defensa del evangelio de la gracia, del evangelio de la fe. Y entonces hemos visto cómo aquellos hombres querían hacer un evangelio mezclado, un evangelio de obras, un evangelio de ayudar a Dios, y un evangelio de fe, un evangelio mezclado, algo que no funciona con el Señor. Entonces llegamos al domingo pasado, donde el apóstol Pablo les pregunta: aquello que ustedes han recibido, dice el versículo 3 del capítulo 3, tan necio soy, les pregunta, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ellos en el tiempo del apóstol Pablo, los dones todavía no habían cesado. Todavía habían dones, como la carta que nosotros encontramos en el capítulo 12 de Primera de Corintios, donde dice que los dones vendrían a los cristianos, y en aquel momento había cristianos que todavía tenían lo que es el don de lenguas. Hemos aprendido que luego eso fue cesando, pero en ese momento la iglesia todavía tenía el don de lenguas, todavía habían milagros por medio de los apóstoles, habían milagros por medio de los que habían creído, porque la iglesia estaba comenzando, todavía no había no tenía el Nuevo Testamento. El canon bíblico no había sido cerrada la escritura, entonces había necesidad de que hubiesen ese tipo de señales, y los Gálatas habían visto milagros acá, habían visto don de sanidad, habían visto aquel don de sabiduría que tenían los cristianos, y dice el apóstol Pablo: ¿ustedes recibieron esto cuando creyeron por el Espíritu Santo o lo han creído por medio de la ley que Moisés les dio? La respuesta fue por medio de la fe. Por medio de la fe fue que ellos creyeron. En el tiempo de la ley ellos ya había, por ejemplo, desde Malaquías a Mateo, hay una página en la Biblia que nosotros tenemos, la Reina Valera, la mayoría de Reina Valera tienen una hoja en blanco entre Malaquías y Mateo, y usted tal vez ha escuchado por qué es, ¿verdad? Fueron 400 años de silencio. 400 años de silencio significa esa hoja en blanco que nosotros tenemos desde Malaquías a Mateo. Esa hoja en blanco significa que Dios guardó silencio por 400 años. ¿Por qué? Porque en el libro de Ezequiel se nos enseña que la gloria de Dios se apartó del templo.
Dice que Ezequiel fue tomado en el espíritu y le dijo, mira hacia el templo. Y él vio cuando los querubines levantaron, dice, se levantaron. Y dice que vio esa visión y fue que la gloria de Dios fue quitada del templo de Israel por causa del pecado de Israel, porque se habían entregado a los dioses paganos. Y entonces, luego de esos 400 años, Dios guarda silencio, nadie habla, tanto así que cuando el sumo sacerdote Zacarías entra al templo y se encuentra con el arcángel y se tarda mucho, ellos están muy sorprendidos. ¿Por qué? Había habido 400 años que Dios no había hablado con ningún profeta, no había hablado con nadie, y entonces ellos dicen, algo está sucediendo. Algo está sucediendo porque este hombre se ha tardado. Y cuando lo ven salir mudo, que él solamente habla, hace señas, dicen, visión vio, estaban sorprendidos. Entonces la ley en ese momento no hacía que el hombre cambiara, se habían pervertido totalmente, y luego todos los alrededores, de los que estaban alrededor de Jerusalén, estaban en la misma condición. Llegaban, ofrecían sacrificio y salían de la misma manera. Llegaban, hacían sacrificio y salían de la misma manera. Ayer, por ejemplo, yo miraba por ahí por el lado de Bethesda, hay una sinagoga. Aquí hay muchas sinagogas en el lado de la Arcola. Nosotros podemos ver muchas sinagogas y podemos ver los judíos cuando van caminando los judíos, y se ve muy bonito cómo ellos caminan. Cómo ellos van ahí caminando, sus hijos vestidos con saco, sus hijos vestidos de blanco y negro, sus hijos bien vestidos, las muchachitas bien vestidas con sus vestiditos, y van caminando juntos hasta la sinagoga porque ellos guardan el día de reposo. Allá en Bethesda también hay una sinagoga, pero es una sinagoga mucho más liberal, totalmente liberal. Y yo miraba a los judíos caminar ayer, caminando para la sinagoga, y miraba la actitud de las personas que iban caminando ahí, totalmente diferente a lo que nosotros vemos en este lugar. Tanto estos como aquellos están equivocados, porque ninguno de ellos todavía acepta a Jesucristo, pero todos se han distorsionado. ¿Por qué? Porque la ley no cambia a la persona, y lo veremos el siguiente domingo. Cómo la ley solamente tenía un propósito, y era traernos a Cristo. Y entonces las personas se fueron distorsionando, los judíos se fueron distorsionando, y cuando llega el evangelio a Jerusalén y comienza a ser predicado, las personas son cambiadas. Vemos a un Mateo, un Leví que está ahí, que es el recaudador de impuestos. El Señor, la gente no quiere acercarse a él, lo ven con desprecio y dicen, ese hombre es un publicano, ese hombre es un ladrón. Y él lo llama y le dice, sígame, que el hombre deja todo ahí. Vemos unos pescadores que están ahí remendando sus redes, y están preparándose para volver a salir a pescar aquel trabajo. Y el Señor dice, vengan, y dejan al papá y dejan todas las redes. Vemos ahí el cambio de personas, y entonces un grupo se va acercando y va cambiando. Y entonces cuando Jesucristo forma aquella iglesia y Él es levantado, aquellos cristianos ya no decían, en el nombre de Moisés hacemos esto. En el nombre de Abraham hacemos esto. No, el nombre de Moisés no tenía ningún poder. El nombre de Abraham no tenía ningún poder. Ellos decían, en el nombre de Jesucristo te decimos, levántate y camina. Y entonces aquellos hombres paralíticos se levantaban. Y entonces ellos se dieron cuenta que no era por la ley, sino que era por la fe que ellos habían creído en una persona que había muerto y había resucitado. Y esa persona era Cristo Jesús. Y entonces en ese momento, ellos también, los gálatas, experimentaron este poder. Experimentaron el poder del evangelio. Y habían comenzado a ver el cambio en su vida. Habían comenzado a ver cómo sus vidas estaban cambiando. Tal vez no así como algunos prometen en el evangelio de hoy, que venga Cristo y usted va a pagar todas sus deudas. Venga Cristo y un día alguien le va a hablar y le va a decir, venga a traer un automóvil porque se lo queremos regalar. Venga Cristo y usted un día va a encontrar que alguien le toca la puerta y le va a decir, soy tu tío y vengo a dejarte esta escritura con todo este terreno. Eso no va a suceder en el evangelio. Eso no va a suceder. Cree en Cristo y un día usted va a caer una maleta, va a ir manejando y va a haber una maleta que va a caer y ese dinero, no, eso no sucede. Una piedra puede caer en una construcción que le va a quebrar el vidrio y lo va a entristecer y vamos a decir, cuando no era cristiano no me cayó la piedra, ahora me cayó la piedra. Eso no sucede. Eso no cambia así, pero el evangelio va cambiando a la persona. Cambia nuestra mente. La vanidad que antes teníamos para poder gastar,
es cambiada. Y ahora comenzamos a ser diferentes, comenzamos a ahorrar, ¿sí? Y entonces vemos, aquello que los hombres teníamos de ir aquí, allá, a disfrutar, a los casinos, supuestamente a disfrutar, a gastar en esto, el Señor lo quita. Y entonces eso que se invertía, ahora se invierte en la familia. Y entonces va cambiando el Espíritu Santo. Los Gálatas habían experimentado eso, pero los Gálatas además de esto habían visto los dones de milagros, Y dice el apóstol Pablo, ¿ustedes cómo lo vieron, insensatos? Insensato, les dice, necio, les dice él, ¿cómo ustedes experimentaron esto? ¿Lo hicieron por Moisés o lo hicieron por Abraham o lo hicieron por medio del Espíritu? Y la respuesta fue por medio del Espíritu. Abraham en este momento es puesto como ejemplo, ¿por qué? Para los judíos Abraham es como el Papa en el Vaticano. Para un judío ortodoxo, Abraham es como el Papa en el Vaticano. Tiene un lugar muy alto para ellos. Para un judío donde Abraham, Moisés, donde es David, es lo mejor que para ellos tienen. Para ellos es como un linaje de papas con respecto al Vaticano. Ellos lo ven de esa manera. Entonces el apóstol Pablo sabía muy bien y conocía muy bien de Abraham. Entonces las personas estas tuvieron que haberle dicho a los judíos cristianos ya, o a los gentiles cristianos que estaban en Gálatas, a los gentiles cristianos, que haberles explicado con respecto a la persona de Abraham, lo que Abraham había hecho, cómo Abraham se había circuncidado. Y entonces si Abraham se había circuncidado, también ellos tenían que circuncidarse. Y entonces viene Pablo, y Pablo era muy conocedor de esto. Pablo no era un ignorante. Pablo sabía perfectamente la historia acerca de Abraham, y entonces comienza a hablar de Abraham. ¿Y qué dice? Abraham, dice el versículo 6, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Está diciendo que Abraham, lo que Abraham recibió, le dice el apóstol Pablo, no lo recibió por la circuncisión. Lo recibió antes de ser circuncidado y lo recibió por la fe. Lo recibió por la fe. Creyó y se le contó por justicia, o sea, fue justificado de parte de Dios. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, ustedes les está diciendo, los judíos tuvieron que haberle dicho esto a ellos. Bueno, para que ustedes puedan ser hijos de Abraham, tienen que circuncidarse. Tienen que circuncidarse. Tienen que circuncidarse para poder ser hijos de Abraham. ¿Y qué comenzaron a hacer los Gálatas? Se comenzaron a circuncidar. Por eso es que dice el apóstol Pablo, los que los mutilan a ustedes, los que los mutilan, ya ellos comenzaron a circuncidarse, dejando el evangelio de la fe, dejando el evangelio de la gracia, como acabamos de cantar esa alabanza bonita de que sublime gracia. El escritor de esa alabanza dijo, John Newton, un traficante, un ex traficante de esclavos negros, él compraba a los esclavos negros y los traía para venderlos, los golpeaba por todo el camino, le pedían agua, los golpeaba, y luego se convirtió al cristianismo. Y entonces él dijo, no soy lo que debería de ser, no soy lo que quisiera ser, pero tampoco soy, por la gracia de Dios, lo que antes era. Este hombre, por medio de la gracia, había entendido que ya no era el hombre pecador, el hombre malvado que antes era. Y entonces el apóstol Pablo les está enseñando lo mismo. Es por gracia, no es por medio de la circuncisión. Y entonces dice, por saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ustedes les está diciendo, no necesitan circuncidarse para ser hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham. Nosotros, no quiero que malentendamos esto, y no quiero tampoco llevarlos a algunos predicadores mentirosos que dicen que son descendencia judía, de que se ponen un kipá aquí, ¿verdad? Ellos se ponen un kipá y hablan unas dos palabritas en hebreo que se han aprendido, y como la iglesia no sabe hebreo, aplauden cuando aquel loco dice algo en hebreo que ni él lo sabe lo que está diciendo. No quiero motivarlos a eso, pero según la Escritura, cada uno de aquellos gentiles cristianos que son cristianos son judíos por la fe. Espiritualmente hablando, son judíos por la fe. Mis suegros querían que mi esposa se casara con un judío antes, o sea que se les cumplió. No soy judío de sangre, pero soy judío por la fe, ¿sí? Ellos deseaban, ellos soñaban que anduviera con un kipá y todo ahí. Pero nosotros los cristianos somos judíos por la fe. Está diciendo el apóstol Pablo. Ustedes no necesitan circuncidarse. Ustedes no necesitan comenzar a guardar la ley. Ustedes son hijos de Abraham por la fe, está diciendo.
Está diciendo acá, ustedes son hijos de Abraham por la fe. Sabed por tanto que todos los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces le está diciendo, no lo hagan. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué le está diciendo? En su omnisciencia, en su presciencia, no presencia, sino presciencia. O sea, Dios conocía lo que sucedería. Dios todo lo hizo perfecto, todo lo hizo perfecto. A Dios nada lo agarró en curva, como algunos dicen. Algunos dicen, un predicador dijo hace tiempo, Dios fracasó con Adán, perdió a Adán, perdió el mejor ángel, dice él. Este predicador dice, perdió el mejor ángel, a Lucifer, perdió al primer hombre, entonces Dios fracasó. Dios nunca ha fracasado, Dios es perfecto. Y entonces Dios tenía un plan, y el plan era que años después vendría un grupo de personas que no era del pueblo de Israel, llamados incircuncisos, que vendrían a ser parte de su pueblo. Y entonces en su sabiduría, en su presciencia, Él hizo un pacto con Abraham antes de ser circuncidado. Antes de venir la ley, Él hizo un trato con Abraham y le dijo a Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, él creyó por fe, se le contó por justicia, y en adelante todos los que creen por fe, no por las obras de la ley, son imitadores de lo que hizo el siervo Abraham. Pero no solamente por eso, sino porque de la simiente, que luego lo veremos. Todos son, dice, serán benditas las naciones. De modo, dice el apóstol Pablo, que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Eso está hablando de los gentiles que estaban en Gálatas, y también está hablando de nosotros. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida, al diario vivir de lo que nosotros estamos, el peligro y lo que estamos nosotros enfrentando? Bueno, el gran problema, como lo estoy mencionando y lo he estado mencionando, y quiero que lo podamos entender, y por eso lo menciono a cada momento, cada domingo, es de que se nos está enseñando que debemos hacer ciertas cosas por nosotros mismos para poder nosotros agradar a Dios y para poder ser salvos. Al principio de esta enseñanza yo les dije que hay un tema muy conocido en este momento, muy enseñado en este momento, y que está sacando mucho lucro, y es lo que usted ha escuchado, las maldiciones generacionales. ¿La han escuchado? Hay libros de este tipo de temas, las maldiciones generacionales. Y las maldiciones generacionales habla de que si mi padre fue un borracho, yo también voy a ser un borracho. Que si mi abuelo se quebró, yo también me voy a quebrar. Que si mi abuelo era un ladrón, mi padre era un ladrón, entonces hasta la cuarta generación, como dice la Escritura en el Antiguo Testamento, afectará nuestras vidas, y nuestras generaciones están en peligro de poder enfrentar este tipo de maldiciones. Y entonces, ¿qué están haciendo ellos? Dicen, tenemos que hacer esto para cortar. Y hay una palabra bien conocida en la iglesia de hoy. ¿Y qué es la palabra que usted escucha? Corto con eso. ¿Lo ha escuchado? ¿Nunca lo he escuchado? Bueno, tal vez no es muy familiar, y gracias a Dios que no, significa que no se han mezclado mucho, porque hay una palabra muy conocida, y cuando la persona le menciona la palabra pobreza, dice, corto con eso. Y la persona le dicen, mire, usted se puede enfermar porque anda sin gorro en el tiempo, corto con eso. Y la viejita, corto con eso, no me voy a enfermar, yo corto con eso, esa maldición no es para mí. Mire que viene una recesión, corto con esa pobreza. Yo declaro esto, yo declaro aquello, yo decreto esto y decreto esto para que pueda cambiar, para ir en contra de la maldición. Esto es algo muy conocido en el día de hoy. Entonces usted haga esto y entonces recibirá esto. Usted haga este tipo de cosas y recibirá este tipo de cosas. Y entonces estamos en esto, estamos dejando de lado el evangelio que se nos ha enseñado, que es solamente por la fe. ¿Qué nos dice Hebreos 11.1? Veamos, es muy conocido, pero leámoslo, Hebreos 11.1. Veamos lo que dice Hebreos 11.1, un texto muy conocido, pero veamos lo que nos dice con respecto a esto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Aquí este texto, como lo he explicado antes, es un texto muy mal interpretado y las personas dicen, usted tiene que tener la certeza de que eso que está esperando vendrá. Joven soltero, usted tiene que declarar que usted se va a casar. No importa lo que pueda haber en contra, pero usted tiene que declarar, yo me voy a casar. Y entonces las conferencias de jóvenes, los jóvenes son bien motivados ahí y les dicen, miren lo que dice Hebreos capítulo 11, dice que es la fe, la certeza de lo que se espera, entonces usted compre los anillos ya. Y aquel pobre joven se queda con los anillos toda la vida y tiene que venderlos al final porque nunca se casó. Entonces no funciona la fe. Este texto no está hablando de eso. Este texto está hablando de lo que está hablando el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Gálatas. Está hablando de esa fe de salvación. Está hablando de esa convicción de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo no puedo saber exactamente cómo esto sucedió. Yo no lo puedo explicar. Hay quienes lo explican de una manera tan fácil. Yo no puedo explicar cómo sucedió mi conversión exactamente. No sé cómo sucede exactamente la conversión. Es un don de parte de Dios y algo sobrenatural, pero ha sucedido. Ha sucedido en la vida de cada verdadero cristiano. Y entonces yo ya no tengo que hacer nada por agradar a Dios. Con respecto a la salvación, yo no lo puedo convencer. Yo no puedo convencer a Dios para que me ame más. Yo no puedo hacer algo para que Dios me ame menos. Él me ama perfectamente. La Biblia dice que me amó antes de ser cristiano. Me amó de tal manera que dio a su Hijo para que muriera por mí. Y el apóstol Pablo dice, ¿cuánto más ahora que somos hijos, cómo no nos amará? Entonces los hermanos que estaban en Gálatas les estaban diciendo, si ustedes quieren salir de estos, hagan esto para poderlo hacer. En el día de hoy se está diciendo lo mismo. Se está diciendo lo mismo. No se está hablando de circuncidar. Están hablando más que todo de dinero. De dinero. Ahora no se habla de circuncisión. No se habla de, si no se está hablando más que todo de dinero. De dinero. Un día estábamos con mi esposa en un lugar, en una casa, estábamos ahí de visita y estaba saliendo un canal que se llama Enlace. Enlace. Creo que era Enlace o NBC, no sé, los canales son lo mismo, los dos canales son lo mismo. NBC creo que es el otro y el otro, el mismo canal. Y salió un pastor, un supuesto pastor de color negro, de la raza negra y muy conocido en New Jersey creo, y dijo, si usted quiere un milagro, más o menos, deposite $100. Si usted quiere una profecía buena, así literalmente estaba diciendo el hombre, deposite 150. Y si quiere algo que excelente, deposite $200. Así descaradamente. Y entonces, mi esposa me dijo en ese momento, ¿cómo la gente puede creer esto? Y yo le dije, gracias al Señor que nosotros no lo creemos. Y no estamos cegados como estas personas. Entonces las personas, miles de personas caen en eso. Miles de personas caen en eso. Hay una mujer que dice, pasen todos los que quieren salir de la pobreza. ¿La ha visto usted el video? Tal vez una mujer que dice que es pastora, que no sé qué. Pero dice, pasen todos los que quieren salir de la pobreza. Y pasa la gente y dice, los que quieren dar 1000, pasen a este lado. Los que quieren dar 500, pasen a este lado. Los que quieren dar 300, y estas palabras usa. Y todos los miserables que no tienen nada que ofrecer, pasen a este lado. Ahí van los miserables, los supuestos miserables, van todos encorvados porque no quieren que les vean la cara, porque no tienen nada que ofrecer. ¿Y sabe qué dice ahí en ese video? Si ustedes lo han visto, lo han escuchado, usted puede hablar con el dinero. Y agarra un billete y comienza a ella a platicar. ¿No lo escucha? Es que hay mucho ruido. ¿No escuchan el dinero? ¿Cómo está hablando el dinero? Miren cómo el dinero habla. Y dice ahí, ¿cómo habla el dinero? Y entonces ahí está diciendo ella que el dinero hable y que todo ese tipo de cosas. Y la gente comienza a querer escuchar el dinero y comienza a escuchar, que supuestamente ya lo están escuchando. Y todo ese tipo. Miles de personas creen en ese tipo de cosas. ¿Qué nos dice Efesios a nosotros? ¿Qué nos dice Efesios cuando estudiamos la carta a los Efesios? ¿Se acuerda que dice? Nosotros somos ricos. Nosotros somos ricos. Porque nuestra riqueza no es lo que tenemos en nuestra bolsa. Nuestra riqueza no es lo que tenemos en nuestra cartera. Nuestra riqueza es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nuestra riqueza es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nuestra riqueza es lo que hay en los lugares celestiales esperando por nosotros. El hermano Wilfredo decía el miércoles, los ataúdes los están haciendo exactamente para el cuerpo. Uno no puede llevar nada ahí.
no puede llegar nada. En nuestros países, aún en nuestros países, en El Salvador, por donde nosotros somos, está tan difícil la delincuencia que a la gente tienen que sacarle hasta los dientes de oro porque se los van a sacar los delincuentes allá al cementerio. Si se dan cuenta que llevaba dientes de oro, lo van a sacar, le van a quitar los dientes, y si llevaba un anillito, se lo van a quitar también. No lleva nada de lo que aquí tenía. Y un hombre sabio dijo, yo nunca he visto un carro de mudanza detrás de un carro fúnebre. Nunca he visto nada de eso. Y entonces la gente, ¿qué hace? La gente se cree esclava. Aquí en este país, en este mundo, en la iglesia, dicen somos esclavos todavía. Estamos bajo una maldición. Dios no tiene una maldición porque la refri solamente tiene un huevo y una soda. Y los demás están bien, hermano. Hay mucha gente rica que está bajo la maldición del pecado. Y hay mucha gente que está libre en Cristo, que está bajo la gracia. Porque no es lo que tenemos en la refri, no es el carro que podamos tener parqueado, no es la ropa que nosotros vistamos, no es los zapatos que nosotros andemos, no es el reloj que portemos, es lo que hay dentro de nosotros por medio de la obra redentora que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Yo soy libre totalmente. Yo no tengo que andar pagando y irme a meter a un bosque que me piquen los zancudos allá y meterme a un bosque y hacer un ritual y decir voy a romper las cadenas, voy a romper esto. Yo no tengo nada que hacer con ese tipo de cosas. Cristo me libertó de la maldición del pecado cuando Él murió en la cruz y Él, Dios el Padre, me había predestinado, me había escogido. Y entonces ahora yo, si debo de hacer obras según Santiago, para demostrar que soy salvo, no para ser salvo. El cristiano obra no para ser salvo. Cuando Abraham cuando Abraham puso a Isaac en aquella roca, el hombre ya era un creyente. El hombre era un creyente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, ya no debemos de hacer algo para ser salvos, sino para demostrar nuestra gratitud. Para demostrar nuestra gratitud. Entonces, volviendo aquí a Gálatas, dice Gálatas, ya para ir terminando esta mañana, dice Gálatas acá, el apóstol Pablo, dice, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¡Qué bendición más grande! La misma fe que obró en Abraham, la misma fe obró en nosotros. La misma justicia que obró en Abraham, la misma justicia obró en nosotros. Abraham fue declarado amigo de Dios. Fue declarado amigo de Dios. El hombre venía de un lugar pagano. Cuando el hombre agarra a Isaac y lo iba a matar, era algo conocido para él. En Ur de los Caldeos era una ciudad pagana donde tenían dioses paganos, donde sacrificaban gente, donde la metían al fuego. Y el hombre fue escogido sin haber él querido, sin haber preguntado. Él fue llamado. Dios pudo haber llamado a otro, pero lo llamó a él de ese lugar. Y cuando lo llamó a él, el hombre lo declaró amigo de Dios. No porque fuera perfecto, no porque fuera perfecto, era imperfecto. Aún lo vemos fallando. El hombre baja a Egipto y dice, hey Sara, de 100 años la señora, muy hermosa, dice la Biblia, eres bonita. Hazme un gran favor, Sara. Vas a decir que eres mi hermana y no eres mi esposa. El hombre mintió. El hombre dijo una mentira. Y no solamente dijo una mentira, sino que tentó al otro para que el otro pudiera caer en el adulterio y para que su esposa cayera en el adulterio. ¿Usted cree que en ese momento el amor de Dios bajó para Abraham y dijo, ya no te amo, Abraham, ahora has fallado y has mentido? No, no hizo eso. ¿Qué hizo? Le dijo al hombre, hey, no vayas a tocar a esa mujer, porque esa mujer es esposa del profeta. Si la tocas, vas a morir. Aquel hombre asustado se levanta y le dice, aquí está tu mujer, y no toca a tu mujer, sino que toma todo lo que necesitas. ¿Por qué me hiciste esto? Ese era Abraham. Pero ¿de qué dependía lo que Abraham había recibido? No dependía de él. Dependía de Dios. Él lo había declarado justo y él lo había declarado amigo de Dios. Una cosa es que usted diga que usted es amigo de alguien. Yo soy amigo de tal persona. Yo conozco a tal persona y es amigo mío, esta persona influyente es mi amigo. Y cuando se ven, el hombre no lo conoce. Pero una cosa es que yo dijera, miren hermano, yo soy gran amigo de Donald Trump. Donald Trump es gran amigo mío, mira cómo da de fuerte la mano cuando la da, como lo he visto en la noticia, voy a decir eso fácil. Y mire, me ha invitado a esto y hemos ido a tomar un café. ¿Usted me creería? No, ¿verdad? No me cree, no me dan tallo, ¿verdad? Está bueno. Pero una cosa es que Donald Trump diga, yo soy amigo de Emilio, que nunca va a suceder, pero eso es diferente.
Una cosa es que él diga, yo soy amigo de él. ¿Usted le creería? Vea que sí le creería, porque viene de parte de él, que dice, yo soy amigo de tal persona. Una cosa es que una persona diga, yo soy hijo de Dios. Y una cosa es que Dios diga, él es hijo mío. Él fue que declaró y dijo, voy a encubrirle yo a Abraham, que es mi amigo, lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. No se lo voy a encubrir. ¿Por qué? Porque fue Dios que ha declarado amigo suyo a Abraham. Fue Dios que declaró a David un hombre conforme a su corazón. No fue David que dijo, yo soy conforme al corazón de Dios. No, le dijo a Samuel, deja de llorar, Samuel. Deja de llorar ya por Saúl. Ahora me voy a buscar uno que es conforme a mi corazón. Ve a donde Isaí y habla con sus hijos. Y fue David el que salió. No fue David el que dijo, yo soy Samuel, yo soy conforme al corazón de Dios, úngeme. No, fue Dios que declaró y dijo, David es un hombre conforme a mi corazón. Y dijo, llamaré amigo mío a Abraham. De la misma manera, usted y yo hemos sido declarados hijos de Dios, no porque nosotros hagamos algo para ser hijos de Dios. Él hizo algo para que nosotros fuéramos hijos de Dios. Ahora nosotros ya no necesitamos hacer otras cosas para ser hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. No debemos de creer a lo que nos están diciendo, escuchando en la internet, escuchando en esto, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, porque entonces caemos en lo que es la práctica católica. ¿Qué hacen ellos? Vamos a ir de rodillas. La procesión, el día el que van a Guatemala a ver al Cristo Negro, la gente va a Esquipula y promete esto, voy a hacer esto para poder encontrar tu favor, para poder alcanzar esto, para poder alcanzar otro. Nosotros no necesitamos hacer eso. Ya alguien lo hizo por nosotros y ese alguien es Cristo. Ahora nosotros podemos estar en paz. Y lo único que tenemos que hacer es perseverar. Perseverar por vivir en gratitud, en agradecimiento para con el Señor. Eso es totalmente diferente. Eso es totalmente diferente. Nunca usted ponga algo en esa caja de ofrenda tratando de manipular a Dios. Nunca lo haga. Hágalo por agradecimiento. Nunca. Nunca haga algo para Dios tratando de manipularlo y tratando de decretarle y tratando de ordenarle. Porque usted y yo no podemos hacer nada de eso. Él es Dios. Nosotros somos su criatura. Nosotros somos sus hijos. Él hace lo que Él quiere hacer. Y lo que ha hecho, lo ha hecho para su gloria. Entonces nosotros ya no somos más esclavos. Somos libres. Y ya no debemos caer en eso de volver a esclavizarnos nosotros mismos. Y decir, no soy esto. Necesito hacer esto. Necesito practicar esto. Necesito hacer lo otro para ser un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Por medio de la gracia de Jesucristo. Entonces el siguiente domingo veremos después del versículo 10 donde dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están todavía bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Vamos a orar.